Escondidos dentro de la propiedad de Mel Waters en Manastash Ridge, justo al oeste de Ellensburg, se encuentra a una profundidad extraordinaria que parece consumir todo lo que se le arroja, desde basura vieja hasta artículos domésticos desechados. Este agujero nunca llega a su límite, pero hay más. Más allá de ser simplemente un vertedero, los animales se mantienen alejados de él, y extrañas señales de radio hacen eco desde sus profundidades, lo que aumenta su misterio. En 2017, un equipo valiente dio un paso audaz al bajar una cámara a este misterioso vacío, con la esperanza de descubrir sus secretos y despertar al mundo revelando una verdad más allá de la imaginación. ¿Qué secretos se esconden dentro de sus profundidades? Bienvenidos a un nuevo video. Únete a nosotros en un viaje para desentrañar el secreto del agujero de Mel y descubrir las sorprendentes verdades que se encuentran dentro de sus turbios límites. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Las aterradoras profundidades del agujero de Mel. El agujero de Mel es una extraordinaria profundidad circular con un diámetro de exactamente 9 pies y 9 pulgadas, rodeado por una enorme barrera de piedra. Se sumerge unos 15 pies antes de desaparecer en un vacío de oscuridad impenetrable. La curiosidad que rodea este misterioso vacío aumentó cuando Mel y su esposa comenzaron a depositar objetos en él, pero no fueron los primeros en hacerlo. Sus vecinos habían estado usando el hoyo como vertedero para su refugio durante algún tiempo. Curiosamente, a pesar del vertido regular, hubo una extraña ausencia de sonido cuando se arrojaron objetos al pozo. No hay ecos que reverberen, lo que sugiere una profundidad inquietante sin fin. El señor Mel, cautivado por el misterio del agujero, sintió una determinación cada vez mayor de descubrir sus secretos. Su objetivo principal era determinar si realmente había un fondo para el pozo aparentemente sin fondo. Pero la pregunta candente en la mente de todos era ¿qué tan profundo es este agujero? El verdadero interés radica en lo que se escondía en las profundidades del agujero de Mel, un misterio que pronto cautivaría al mundo entero. Mel era un pescador ávido y profundamente apasionado por su oficio. Su colección de aparejos de pesca incluía numerosos carretes de hilo de pescar. Debido a su dedicación al deporte, ansioso por explorar las profundidades de un misterioso hoyo, Mel ideó un plan. Bajaría un objeto al hoyo para medir su profundidad con un peso considerable, firmemente sujeto a su hilo de pescar, y comenzó el descenso lleno de anticipación. Para su sorpresa, la línea continuó desenrollándose alcanzando una extraordinaria profundidad de 4.500 pies en toda la longitud de su carrete. Sin embargo, a pesar de esta impresionante hazaña, el fondo del hoyo permaneció esquivo, dejando a Mel confundido y sin desanimarse por este revés. Mel recuperó el peso solo para encontrarlo seco al salir a la superficie, indicando que no había tocado agua durante su descenso. Decidido a descubrir los secretos escondidos debajo, Mel decidió reemplazar el peso con un rollo de lifesavers en su siguiente intento, con la esperanza de encontrar agua en las profundidades de debajo. Mel, una vez más, bajó la línea gracias a su curiosidad. Sin embargo, al recuperarlo, el salvavidas también estaba seco, dejando a Mel con más preguntas que respuestas. Negándose a rendirse, Mel regresó a la mesa de dibujo y, decidido a idear una nueva estrategia para profundizar más en el misterioso agujero y desbloquear sus misterios, por lo que siguió agregando un carrete de hilo de pescar tras otro para llegar más abajo en las profundidades. Pero incluso cuando había dejado líneas de hasta 10.000 pies de profundidad, todavía no había señales de llegar al fondo. Pero se negó a renunciar a su determinación y lo impulsó a continuar ansioso por descubrir el misterio de si el agujero tenía fondo. Después de numerosos intentos, había extendido líneas que abarcaban aproximadamente 880.000 pies, equivalentes a más de 15 millas de longitud. A pesar de este enorme esfuerzo, su búsqueda de respuestas permaneció sin respuesta, mientras el fondo intocable del agujero continuaba evitándolo. Su búsqueda resultó ser completamente en vano. El fondo del agujero siguió siendo un misterio, un descubrimiento fuera de su alcance.
y más allá. Mientras buscaba respuestas, Mel tropezó con una interesante revelación. El secreto sobrenatural prohibido. Cada vez que se acercaba al misterioso agujero en su búsqueda de sus profundidades, se dio cuenta de que sus perros lo evitaban por completo. No solo eso, sino que evitaban sus intentos de acercarlos como si sintieran una misteriosa energía proveniente del interior. Lo que interesó aún más a Mel fue la ausencia de cualquier signo de vida que rodeara el conjunto. Aparte de algunos pájaros revoloteando cerca, no había insectos volando alrededor. No había bichos corriendo, solo una extraña quietud. Este evento inusual despertó el interés de Mel, lo que lo llevó a buscar el conocimiento de sus vecinos. Para su sorpresa, confirmaron que sus perros mostraban un comportamiento similar alrededor del agujero. Parecía que todos los perros compartían un sentimiento común. Había algo misterioso e inquietante en ese agujero. Las historias se volvieron más aterradoras a medida que pasaba el tiempo. Parecía que el agujero misterioso se volvía aún más misterioso a medida que Mel profundizaba en él. Pero ¿qué tan misterioso podía ser? Realmente, a medida que Mel y sus vecinos profundizaban en discusiones sobre el agujero y los comportamientos extraños de sus mascotas, un vecino compartió una historia particularmente escalofriante. Este vecino contó un incidente inquietante que involucró a su perro recientemente fallecido. En lugar de optar por un entierro tradicional, decidió despedirse de su fiel compañero colocando su cuerpo en el enigmático agujero. En ese momento no le dio mucha importancia, ya que estaban condicionados a deshacerse de las cosas de esa manera. Sin embargo, unos días después, mientras paseaba por su propiedad, se sorprendió al ver a un perro que se parecía a su mascota fallecida mirando a través de él en el bosque cercano. Así entonces, tras una inspección más cercana, reconoció el collar familiar y se dio cuenta de que en realidad era su difunto perro. Extrañamente, cuando llamó al perro, permaneció inconsciente de su presencia, como si no tuviera recuerdos de su vida anterior o no pudiera reconocer a su antiguo dueño. Puede ser que un perro de otro mundo de alguna manera haya entrado en nuestra realidad. Imagine este peculiar escenario lo suficientemente inquietante como para dejar al vecino sintiéndose incómodo. Muchas teorías surgieron de este extraño suceso, una de las cuales sugiere que el perro podría haber cruzado desde una dimensión paralela idéntica en apariencia, por su cuenta. Pero como saben, esta fue solo una de las muchas suposiciones. Junto con estas teorías surgieron muchos cuentos inusuales, cada uno de los cuales agregó otra capa de interés al misterio. Al profundizar en el secreto, Mel se encontró con más preguntas de las que podía entender, porque el rompecabezas lo llevó a buscar ayuda al darse cuenta de que necesitaba el punto de vista de otra persona para darle sentido a todo. En 1997, con vías limitadas para tales discusiones, Mel recurrió al único lugar que conocía, un popular podcast transmitido desde la vasta extensión del gran suroeste americano, con su audiencia de gran alcance de 10 millones de oyentes en cientos de estaciones en todo el mundo. Este programa fue un faro para aquellos interesados en lo extraño y sobrenatural. En la búsqueda de Mel por comprender a Art Bell y su audiencia se mantuvo como la mejor esperanza para arrojando luz sobre la complicada situación actual. Mel estaba decidido a descubrir los misterios del misterioso agujero con el que tropezó en un audaz día el 21 de febrero de 1997. Decidió acercarse y dio el valiente paso de compartir su experiencia con el enigmático agujero. En su mensaje, relató cuidadosamente cada detalle de su encuentro con el agujero, desde sus intentos de medir su profundidad usando 880,000 pies de hilo de pescar hasta la extraña ausencia de ecos cuando dejó caer un viejo refrigerador con su esposa en sus profundidades. Su mensaje no fue incoherente. Tenga en cuenta que era una narración detallada diseñada para despertar interés. Poco después de hacer clic en enviar, la dueña del podcast terminó llamando a Mel y en cuestión de horas su historia había captado la atención de personas en todo el mundo. Repentinamente, empujado al centro de atención, Mel se vio invitado a varios programas donde gradualmente reveló más sobre el inexplicable evento que acechaba debajo de la superficie de la Tierra.
El audaz movimiento de Mel produjo resultados tanto positivos como negativos. En el lado positivo, recibió consejos invaluables de personas de todo el mundo que estaban interesadas en su historia. Le llegaron sugerencias que iban desde el uso de láseres para medir la profundidad hasta el empleo de radar para un análisis más detallado de estos. Las ideas ofrecieron nuevos puntos de vista, algunos de los cuales Mel nunca había considerado. Sin embargo, cada lado positivo tiene su propia nube. Mientras que Mel obtuvo atención y comentarios generalizados, millones se dieron cuenta de la existencia del misterioso agujero, gracias a sus revelaciones por radio. Esta nueva fama tuvo un costo que generó preocupaciones sobre todo el secreto y suscitando preguntas sobre sus orígenes e implicaciones. Durante su programa, daría pistas sobre dónde podría estar escondido este misterioso agujero, y solo por este simple gesto, toda su vida dio un giro emocionante. Escondido bajo las olas de estática, hace unos días después de que Mel revelara todos los detalles sobre el agujero en la radio, regresó a casa y encontró un obstáculo sorprendente esperándolo. Pero no era un obstáculo cualquiera. Eran los poderosos militares de los Estados Unidos. El gobierno se había enterado de este extraño agujero y estaban ahí para verlo más de cerca. Los helicópteros zumbaron alrededor de su propiedad, agregando una capacidad dramática a la escena. Todo debido a un pequeño programa de radio. A medida que pasaban los días, el zumbido alrededor del agujero solo aumentaba. Las personas, incluidos los funcionarios del gobierno, estaban ansiosas por poner sus ojos en este misterioso suceso. Para Mel, el agujero tenía un gran efecto en su entorno. Los animales se mantenían alejados de él como si sintieran algo extraño, mientras que las plantas parecían prosperar en su presencia, y si eso no fuera lo suficientemente extraño, las radios actuaban de manera completamente inusual cuando se acercaban al misterioso agujero. Cada vez que una radio se acercaba al misterioso agujero, de repente se llenaba el aire con estática crepitante como pequeños relámpagos bailando en la atmósfera. A pesar de los intentos de sintonizarla, la radio se negó obstinadamente a cooperar como si ocasionalmente tuviera mente propia. Aunque en medio de la confusión, captaría una señal, pero sonaba como si estuviera transmitiendo desde otro reino completamente diferente. Mel no podía olvidar el día en que estaba ociosamente escuchando su radio en casa y de repente lo transportó al pasado con sus misteriosas melodías tocando lo que solo podía describir como música de una época pasada. Al intentar cambiar de canal, se encontró inesperadamente convertido en un juego de béisbol. Al principio lo descartó como una curiosa coincidencia, tal vez solo los caprichos de las ondas de radio, pero tras una inspección más cercana, Mel se dio cuenta de que no estaba escuchando un programa en vivo de juego, en lo absoluto. Era un partido jugado hace décadas, un memorial del pasado que resonaba a través de las ondas de radio. Cuanto más profundizaba en los extraños sucesos que rodeaban todo, más confuso se volvía. Incluso los científicos estaban desconcertados por los eventos inexplicables que se desarrollaban en sus alrededores, dejando a Mel y otros reflexionando sobre los confusos misterios escondidos dentro de sus profundidades. ¿Qué otras cosas sucedieron debido a este agujero? Mel finalmente descubrió los secretos escondidos dentro de sus profundidades. Antes de profundizar en las características adicionales que rodean el agujero, retrocedamos a la noche en que Mel tuvo su conversación en el podcast. Se prolongó durante una buena hora, durante la cual Mel derramó sus teorías sobre la misteriosa abertura y lo que creía que simbolizaba. Después de despedirse en el show, Mel regresó a casa solo para encontrar un obstáculo inesperado. Personal militar armado y vigilantes habían establecido un bloqueo en su vecindario. Para aumentar el interés, se estaba transportando maquinaria pesada al lugar. Mel preguntó y le llegó la conmoción. Mel fue informado de que la presencia militar se debía a un accidente aéreo reportado en la propiedad. Sin embargo, esta explicación no cuadraba. Nadie, incluido Mel, había presenciado nada, ni señales de fuego o humo que dejan a todos desconcertados y sospechosos. A pesar de ser quien inicialmente compartió la noticia sobre el misterioso agujero en su propiedad,
A Mel se le impide acceder hasta que se llevará a cabo una investigación exhaustiva sobre el supuesto accidente. Cada vez que intenta hablar con la persona en autoridad, un individuo vestido de civil lo interceptaba, sugiriendo que Mel ya no tenía una propiedad legítima de la tierra. En un intento de asustar a Mel para que se fuera, este individuo amenazó con colocar evidencia de un laboratorio de drogas en la propiedad si se negaba a cooperar enojado. En the audacity of este intento de despojarlo de su propiedad, Mel respondió con una contraamenaza prometiendo llevar el asunto a la prensa y descartando la amenaza de Mel como mero ruido. El hombre a cargo lo alentó a hacerlo, confiando en que nadie creería sus afirmaciones. Pero sin que él lo sepa, Mel ya había compartido detalles del agujero en el podcast con su audiencia. Varios días después, Mel recibió una llamada del encargado del podcast buscando una actualización sobre la situación. Es durante esta conversación que Mel reveló información que no solo aumentaba el interés, sino que también infunde miedo en todos. Mel contó una historia cautivadora de un vecino que afirmó haber notado un misterioso rayo oscuro que emergía de las profundidades del agujero, disparándose a través del espeso manto de nubes de arriba. Sin embargo, es importante aclarar que el propio Mel no estuvo entre los testigos de este particular suceso que profundiza en el mito que rodea al área. El renombrado locutor y otras mentes interesadas compartieron ideas cautivadoras sobre la historia de la región y señalaron que este tramo particular del estado de Washington se había ganado la reputación de ser un punto crítico para avistamientos de ovnis, desapariciones inexplicables y eventos inusuales que desafiaron la explicación racional. Algunos lugareños incluso susurraron cuentos de ilusiones fantasmales y sucesos inexplicables que parecen oponerse a las leyes de la naturaleza. A medida que estos informes y rumores circulaban, un coro de voces encajaban con sus teorías y suposiciones, cada una añadiendo otra capa de interés al misterio de la creencia, desde experimentos secretos del gobierno hasta susurros de visitas extraterrestres. El aire estaba cargado de suposiciones y ansiedad que alimentaban la imaginación y provocaban más especulaciones e investigaciones sobre los inexplicables eventos que se desarrollaban en el área. La agenda secreta del gobierno. Algunas personas que escuchaban el programa tenían una teoría sobre el agujero. Pensaron que tal vez estaba colocado en una línea especial llamada línea de disposición. Según ellos, este agujero podría ser una puerta a otro mundo, tal vez incluso a diferentes épocas. Creían que cualquier cosa arrojada allí desaparecía, tal vez reuniéndose en un montón misterioso en algún otro lugar. Como un gran montón de cosas viejas, otra persona que llamó tuvo una idea diferente. Pensaron que tal vez el agujero era como un túnel que conducía al interior de la Tierra, similar a un túnel del metro. La gente tenía todo tipo de teorías sobre este misterioso agujero, pero desafortunadamente nadie pudo probar ninguna de estas ideas. A los oyentes del programa de Art Bell les encantaba compartir sus teorías descabelladas y discutirlas con gran detalle, pero ninguno de ellos pudo ofrecer evidencia sólida para respaldar sus afirmaciones. Impulsado por su curiosidad para explorar la propiedad de primera mano y vislumbrar el misterioso agujero, por mucho que Mel se conocía el sitio, no podía llegar a la ubicación exacta del agujero. Sin desanimarse en su búsqueda de respuestas, resolvió buscar ideas de los lugareños que vivían en el área. Esta decisión parecía el curso más lógico para profundizar en los secretos que rodean el agujero. Durante sus investigaciones, un vecino anciano le impartió un dato fascinante sobre la historia del agujero. Según el vecino, la vecindad alguna vez contó con columnas de piedra que rodeaban el agujero, insinuando un pasado tal vez más rico en significado. Inicialmente percibió que esta revelación despertó interés, sugiriendo capas ocultas que esperaban ser desenredadas. A pesar de la pista prometedora, una mayor investigación sobre el asunto no arrojó avances tangibles. Sin embargo, cuando Mel compartió su relato del peculiar agujero en un programa de radio, recibió un apoyo abrumador de una audiencia cautivada, todos ansiosos por desentrañar el misterio junto a él. Sin embargo, otros no estuvieron de acuerdo con sus confesiones, argumentando que fue una decisión terrible.
Muchas de estas personas temían que el gobierno pudiera estar escuchando sus conversaciones. Curiosamente, sus preocupaciones eran válidas, ya que el gobierno estaba monitoreando la situación de cerca e intervinieron antes de que Mel tuviera la oportunidad de regresar a casa. Cuando la transmisión concluyó, Mel aseguró a su audiencia que proporcionaría actualizaciones sobre la situación y cualquier nueva información que obtuviera sobre el agujero. Pero cuando llegó el momento de la actualización prometida, estaba notablemente ausente. Incluso los intentos de localizarlo en su casa resultaron inútiles, ya que no respondió ninguna llamada. Esta repentina desaparición dejó a todos preguntándose qué podría haberle pasado en tan poco tiempo. Preocupados por su seguridad, el equipo de televisión decidió viajar a Ellensburg para descubrir la verdad. Después de la desaparición de Mel, al llegar al lugar designado, el equipo se encontró en un estado de confusión. El paisaje no se parecía en nada a lo que Mel había descrito. No había ningún agujero o punto de entrada notable. En lugar de eso, se encontraron con un extraño silencio puntuado solo por el susurro del viento a través de los árboles. En medio de la confusión, sus ojos se posaron en una serie de documentos esparcidos por el área. Estos no eran documentos cualquiera, eran planos militares detallados, mapas e informes de inteligencia que insinuaban una operación militar encubierta en progreso. El descubrimiento les provocó escalofríos y al darse cuenta de la gravedad de su situación, mientras analizan la recopilación de información, descubrieron pistas que apuntan a un proyecto secreto del gobierno. Imágenes satelitales que insinúan instalaciones subterráneas y comunicaciones encriptadas que insinúan una operación de alto nivel que se lleva a cabo en secreto. Se hizo cada vez más evidente que la participación de Mel en este asunto se desarrolló más profundo de lo que se suponía inicialmente. 3 años más tarde, cuando la verdad finalmente salió a la luz, se reveló que agentes del gobierno se habían acercado a Mel con una oferta lucrativa de $3 millones anuales a cambio de arrendar su propiedad. Sin embargo, los términos del acuerdo estaban lejos de ser comunes. Se le obligó a guardar silencio sobre el acuerdo, pero también se vio obligado a abandonar el país de inmediato para nunca regresar. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos vídeos como este. ¡Hasta la próxima!